a buscar en la palabra Mateo capítulo 9, versículo 13. ¿Listo? ¿Lo encontramos? Dice: vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. ¿Qué pido de ustedes? Misericordia y no sacrificios. El ministerio de Jesús comienza con un gran anuncio. El gran anuncio es: el reino de los cielos se ha acercado. Ese era, cuando llegó titulares en ese momento, y si hubiésemos tenido redes sociales o noticieros, la noticia era: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué significaba esto? No era que eran reyes, sacerdotes, querubines o ángeles bajando del cielo, no. Significaba que Jesús iba a restablecer el reino de Dios en la tierra. O sea, que íbamos a volver a ser como en el principio Dios había pensado que la tierra fuera. Entonces ya iba a ser un reino, un gobierno establecido en justicia, en misericordia, en amor y en humildad. Un reino o un gobierno donde los seres humanos nos tratáramos los unos a los otros como el Padre nos ha tratado. Un reino, un sistema de gobierno donde yo no haga al otro lo que no estoy dispuesto a sufrir en carne propia. Es un reino diferente. Lucas capítulo 6, versículo 31 nos dice: traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran. Entonces, una de las características fundamentales del reino de Dios es que como creyentes nosotros estamos llamados a extender misericordia. Dice: misericordia quiero y no sacrificios. Por mucho tiempo nosotros nos caracterizamos, los creyentes, más por el sacrificio que por la misericordia. Pero la palabra estaba insistiéndonos que más que sacrificio, no quiere decir que el sacrificio sea malo, sino que más que el sacrificio, lo que anhelo que ustedes hagan es que extiendan misericordia. ¿Y por qué? Porque Dios mismo nos muestra misericordia, tangible y real. La palabra de Dios nos dice que el Verbo se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. Quiere decir que Dios nos vio en nuestra maldad, en nuestro pecado, y Jesús, o sea, Dios se hizo carne, vino a habitar entre nosotros para mostrarnos su misericordia. Entonces, Dios es misericordioso y espera que usted y yo seamos misericordiosos, porque Él lo hace. O sea, Dios mismo vino a morir en la cruz para mostrarnos su misericordia, para darnos una nueva oportunidad y una esperanza de vida, una vida eterna, para que nosotros podamos hacer lo mismo. Entonces, cada día, y ¿sabe qué me encanta la misericordia de Dios hacia nosotros? Que es una misericordia infinita y permanente. ¿Será que nosotros ayer necesitamos misericordia y hoy no? Hoy volvemos a necesitar nuevas misericordias. Entonces, ¿por qué? Porque como seres humanos siempre vamos a necesitar misericordia. Tito, en el capítulo 3, en el versículo 5 nos dice: Él nos salvó gracias a su misericordia, no por algo bueno que hubiéramos hecho. O sea, no fue que Dios dijo: uy, no, tan buena ella. No. Nosotros no habíamos hecho nada bueno, pero nos salvó por su misericordia. Nos salvó lavándonos, dándonos una vida nueva al renovarnos por medio de su Santo Espíritu. Nos derramó en abundancia el Espíritu Santo sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así que, aprobados por el generoso amor de Dios, disfrutamos de la esperanza de la vida eterna que Dios tiene para sus hijos. Entonces la pregunta: ¿hemos recibido misericordia? ¿Cuántos estamos aquí por la misericordia de Dios? Hemos recibido misericordia, pero no como algo del pasado, o sea, recibimos y ya no más, sino que constantemente estamos recibiendo misericordia. O sea, que cada día de nuestra vida, como dice la palabra, las misericordias del Señor son nuevas cada mañana.
Y entonces la pregunta es, si nosotros hemos recibido misericordia, ¿por qué nos cuesta tanto extender misericordia al prójimo? ¿Nos hemos preguntado? Porque nosotros hemos recibido y recibimos constantemente misericordia. ¿Por qué nos cuesta tratar con la misma misericordia al otro? Entonces esto me recuerda a este pasaje bíblico en Mateo 18. Dice, en el reino de Dios sucede algo parecido a lo que cierta vez sucedió en un país. El rey mandó a llamar a sus empleados para que le informaran cómo andaban sus negocios y para que le pagaran todo lo que le debía. Cuando comenzó a sacar cuentas, le llevaron un empleado que le debía 70 millones de monedas de plata. Como el empleado no tenía dinero para pagar al rey, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo, junto con su familia y sus hijos, y que vendieran también todo lo que tenía. Así que el dinero de esa venta, la deuda quedaría pagada. Pero el empleado se arrodilló al rey y le suplicó, Señor, dame un poco más de tiempo y te pagaré todo lo que debo. El rey sintió compasión del empleado y le perdonó la deuda. Al salir del palacio, el rey de ese empleado se encontró con un compañero que le debía 100 monedas de plata. El compañero se arrodilló delante de él y le suplicó, dame un poco de tiempo y te lo pagaré todo. Pero aquel empleado no quiso darle tiempo y mandó que metieran a su compañero a la cárcel hasta que pagara el dinero que le debía. Los otros compañeros, al ver lo que había pasado, se molestaron mucho y fueron a contárselo al rey. Entonces el rey mandó a llamar a aquel empleado y le dijo, qué malvado eres, te perdoné todo lo que me debías porque me lo suplicaste. ¿Por qué no tuviste compasión de tu compañero así como yo la tuve de ti? ¿Nos hemos hecho esa pregunta? Existe un refrán tomado de un texto bíblico que nos dice que con la vara que mides serás medido. Es tomado de un texto bíblico. Pensemos en nuestro día. ¿Tengo presente todos los días que Dios me ha mostrado abundante misericordia? ¿O se me olvida en el día que yo camino por la misericordia de Dios? Y por lo tanto estoy llamado a hacer lo mismo, ¿o creo que no soy tan malo? ¿Será que a veces pensamos que no somos tan malos y por eso el otro no merece tanta misericordia porque a mí no me dieron tanta misericordia? ¿O la verdad sí somos malos? ¿Qué dicen las personas que pasan tiempo a nuestro alrededor de nosotros? Si entrevistáramos a sus asistentes en la casa, a sus empleados en su trabajo, a sus compañeros de trabajo, a sus clientes, ¿qué dirían de usted? ¿Que extiende misericordia o que no? El hombre de la parábola había recibido abundante misericordia. Le habían perdonado 70 millones en monedas de plata. Pero a él se le olvidó extender la misma misericordia al que le debía 100 monedas de plata. ¿Y con cuánta frecuencia? Y sabe que él lo trató con justicia, ¿cierto? La justicia era que el hombre fuera a la cárcel porque le debía dinero, ¿no? Pero esa justicia era la justicia del hombre, no la justicia que opera según Dios, porque la justicia que opera según Dios es la misericordia y la justicia juntas de la mano. Agustín de Hipona dice que la justicia sin misericordia es crueldad. Por eso es que la justicia de Dios viene acompañada de misericordia. Y uno siente que Dios está siendo justo, pero que también está siendo bueno, ¿no? ¿No lo siente usted cuando se equivoca y dice, Dios es justo, pero es bueno? Pero nosotros a veces aplicamos la justicia sin misericordia y por eso se siente el dolor. Entonces, la palabra de Dios nos dice, Lucas capítulo 6, 36, Dios es bueno hasta con la gente mala y desagradecida.
Ustedes deben ser compasivos con todas las personas, así como Dios Padre es compasivo con todos. Entonces, Jesús quiere que usted y yo tengamos misericordia y compasión por los otros, que vivamos el principio de la empatía. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros está libre de equivocarse, libre de fallar. ¿Y qué pasa cuando nosotros no tenemos misericordia con el otro y fallamos? Nos queman, porque nos van a tratar con la misma vara con la que hemos medido. Pero si nosotros somos misericordiosos cuando fallemos, que probablemente lo hagamos, vamos a ser tratados con la misma misericordia que hemos tratado, con la misma vara. La necesidad de misericordia de nuestro prójimo nos recuerda que usted y yo somos frágiles. Mi prójimo necesita misericordia, pero yo también necesito misericordia y Dios la ha tenido de mí. Y por eso yo hoy puedo sostenerla. Yo tengo 18 años de ser profe. Recibo estudiantes de semestres de la Universidad de Córdoba que hagan una práctica conmigo. O sea, que vengan a mi salón a mostrarme que ellos pueden ser profes. Yo no puedo tomar toda mi experiencia para mostrarle que ellos se equivocan. Porque hace 18 años yo era igual. Tenía los mismos miedos, me equivocaba de la misma manera, estaba empezando, ¿sí? Entonces, les muestro la misma misericordia que Dios me mostró a mí, o quienes fueron mis maestros en esa época me mostraron. Entonces, nosotros hoy no podemos olvidar que Dios nos ha mostrado misericordia y extender misericordia al prójimo. Porque recordamos que Dios nos ha mostrado misericordia y por eso nosotros lo podemos hacer. Dice, Primera de Pedro capítulo 3 versículo 8 nos dice, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes, no devuelvan mal por mal ni insulto por insulto, más bien bendigan porque para eso fueron llamados, para heredar una bendición. Y mire, uno puede creer que es misericordioso, ¿verdad? Uno puede creer que es bondadoso hasta que le toca encontrarse con alguien que ha sido malvado. Comentaba con alguien, con una persona y me decía, mira, uno de mis compañeros de trabajo, malos, amargados, agrios, malvados, y recientemente le encontraron un cáncer. Y cuando le encontraron un cáncer a mi mente vino, se lo merece. Nosotros no tenemos esos pensamientos, ¿verdad? Pero ella entrando en el secreto, como el Salmo 73 nos dice, se dio cuenta que no tenía el corazón, o sea, actuó no con el corazón de Jesús, porque Jesús jamás diría, se lo merece. Ella fue y le pidió perdón, Señor, perdóname porque no he mostrado tu corazón. ¿Acaso su pecado es más grande que el mío? ¿No debí yo extender la misericordia como Dios me la extendió a mí y más bien orar por esa persona enferma? ¿Sí? Y a veces a nosotros nos pasa, ¿no? Ojalá ¿sí? Pero le pedimos al Señor que nos ayude. Entonces, ¿cómo podemos nosotros mostrar misericordia? Intencionalmente, porque no es fácil mostrar misericordia a veces. Pero ¿cómo lo hacemos intencionalmente? Siendo pacientes y flexibles con las diferencias del otro. A veces nos cuesta a veces ser flexibles y pacientes con las diferencias del otro. A mí me cuesta, a veces nos cuesta. Es importante comprender que todos somos diferentes. Y a veces puede pasar que lo que a mí me resulta como unas palabras de motivación, no es que yo lo estoy motivando, al otro lo está destruyendo. Sí, a veces uno cree que mis palabras, no, esas palabras son de motivación y resulta que el otro quedó devastado con lo que le dije. Entonces, sí, a veces porque el otro es diferente y cuando nosotros no tenemos en cuenta que el otro es diferente, a veces lo que digo, o a veces lo que para mí es súper, hiper, mega importante, puede que para el otro no. Entonces, pedirle al Señor que nos ayude a ver que el otro es diferente.
que es distinto. Pero el Señor nos dice que seamos pacientes y flexibles con el otro. Y además, la suma de experiencias que esa persona ha tenido, lo tienen en esa posición en este momento. Sí, porque a veces nosotros no conocemos el transitar de esa persona y por eso está en este momento específico de su vida. Y nosotros a veces estamos en otro. Con los que son padres, uno no ve la vida a los 40 igual como la veía cuando tenía 25. Uno no la ve. Y si tengo 60, ya no veo la vida igual como cuando tenía 40. Estoy más sosegado, más, ahora la locura, ¿se quiere? No, ellos están en otro momento histórico y nosotros ya estamos en otro. Entonces a veces extender un poco de misericordia, porque están en un momento distinto. Incluso pensemos en los que nos han soportado. Haga la lista de los quienes le han soportado a usted. No, los que me han tolerado, o sea, uy, no, ¿sí? Los que me han extendido misericordia a lo largo de nuestra vida, ¿no? Mi mamá las cantalé, o sea, ¿quién me ha soportado a lo largo de mi vida? Y cuando te acuerdas que han habido personas que han extendido su brazo de misericordia sobre ti, dices, vale la pena extender la misericordia sobre el otro. Compañeros de trabajo, jefes, ¿sí? Interminable la lista de gente que nos ha soportado. Lo segundo que debemos hacer es siendo bondadosos. Necesitamos prestar atención a las personas que están a nuestro alrededor, que necesitan que nosotros extendamos misericordia. Hay personas a nuestro alrededor sufriendo, que a veces estamos tan distraídos con nuestras propias circunstancias y no estamos atentos al clamor. La palabra de Dios nos dice que Filipenses capítulo 2 versículo 4, cada uno no busque su propio bien, sino el de los demás. Cuando yo quiero ser bondadoso, siempre Dios me va a brindar oportunidades para que yo lo sea. Si usted quiere mostrar misericordia en su trabajo, Dios le va a brindar la oportunidad. Si usted quiere brindar misericordia en su familia, Dios le va a dar la oportunidad de usted poder ver, escuchar al que está dolido. Romanos capítulo 12, versículo 8 nos dice, si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Debemos dirigir a los demás, pongámonos en ello todo nuestro empeño. Si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. O sea, si están a mi alrededor sufriendo y yo tengo la capacidad de ayudar, ayudemos. Lo tercero que vamos a hacer, dando la oportunidad del perdón. Muchos de los personajes bíblicos que usted y yo admiramos o leemos con frecuencia, Dios les extendió misericordia, empezando con Abraham. Mintió, expuso a la esposa, de todo, pero Dios les extendió misericordia y los llama el Padre de la fe. O sea, Dios les extendió misericordia. ¿Por qué? Porque Dios no fija solo su mirada en la falla del presente, sino en todo lo que esa vida puede significar en las manos de Dios más adelante. Y cuando leíamos la historia de Onésimo, si recuerda, en algún momento de la vida Onésimo era inútil, pero luego era útil en las manos del Señor. De pronto esta persona hoy día, nuestro compañero de trabajo que es un chicharrón, parece no ser útil, pero más adelante si yo le extiendo la misericordia llegará a ser útil en el reino de los cielos. Y usted habrá sido partícipe y colaborador de Dios en la tierra. Así que, si Dios nos ha dado la oportunidad del perdón, ¿cuánto más nosotros podemos extender? Es no olvidarse de lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios ha estado atento y está pendiente de todas nuestras experiencias, sin importar dónde hemos estado, qué hemos hecho y lo que haremos. Dios extiende su misericordia. Está disponible. Calzando el zapato del otro. ¿Qué tal si la situación del otro fuera la nuestra? O sea, si lo que me impide extender la misericordia, o sea, si lo que está viviendo el otro fuera mi situación, si fuera yo el que estuviera atravesando eso, ¿cómo actuaría yo? ¿Cómo sería la circunstancia? ¿Actuaría mejor que el otro? ¿Cómo me sentiría?
Si nos esforzamos por entender cómo se siente la otra persona, podemos extender misericordia. Si cuando comprendemos, mire, yo en estos días escuchaba la historia de una mamá que perdió a su bebé y su segundo bebé estaba enfermo. Y lo estaba atendiendo el mismo médico que atendió el primer bebé. Entonces yo decía, Señor, yo llego enloquecida a esa clínica, enloquecida, ¿o no? Porque uno fácilmente dice, no tiene paciencia, no, ¿cierto? Uno extiende misericordia si yo me pongo en el lugar, si yo digo, yo atravesando esa circunstancia, no sé cómo actuaría. ¿Te ha pasado? Sí. Que alguien, usted vive una circunstancia y dice, ¿cómo, si yo estuviera en esa circunstancia, cómo lo viviría yo? O sea, si fuera yo el que insultara, si fuera a mí el quien se me murió un familiar, ¿cómo actuaría yo? ¿Para qué? Para que nosotros podamos extender misericordia. Romanos 12:15 nos dice, alégrense con los que se alegran y lloren con los que lloran. Pero a veces nosotros nos ponemos a dar consejos y sugerencias como los amigos de Job, que no parecen nada de consejos y sugerencias. Si recuerda la palabra que Job estaba, imagínense, Job estaba tendido, con llagas, había perdido todo, enfermo, adolorido y triste, desesperado. Y sus amigos, en vez de llegar a consolarlo, empezaron a decir, piensa a ver por qué te está viniendo este problema. Medita, ¿sí? ¿Por qué Dios está enojado? ¿Sí? Y a veces nosotros, como no calzamos el zapato del otro, como no comprendemos la situación en la que está, por eso nos cuesta extender misericordia y nos cuesta sentarnos y consolar. Lo quinto que debemos hacer, que le podemos pedir al Señor que nos ayude, siendo constructores de puentes y no de muros. ¿Cuán a menudo nosotros estamos más interesados en ganar una discusión, en tener la razón, que en ganar un amigo? Que uno diga, no, o sea, aunque por dentro tú digas, sé que tengo la razón, voy a callar. ¿Sí? A veces nosotros como creyentes, muchas personas no se acercan a Jesús porque estamos más interesados en ganar una discusión teológica que ganar esa persona para el Señor. A veces estamos más en eso, o en la familia, en tener la razón, que en acercarlos a Jesús. Entonces, seamos constructores de puentes, no de muros. De lo que es, cuando yo extiendo misericordia, de alguna manera eso va a acercar la persona a Jesús. De alguna manera. Entonces, nosotros a veces construimos paredes. Sin pensar, pues igual nosotros también somos seres humanos, pero ¿cuántas personas a veces no se acercarían a Jesús por nosotros? Dicen, no, sí, son como ese, mejor no. Sí, si Jesús es como Daisy, ¿Cuántas personas de pronto, porque nosotros estamos tan interesados en ganar peleas y tener la razón y mostrar nuestro conocimiento religioso, que realmente extender la misericordia y alcanzar ese corazón para Jesús? Sí, y de paso hacer la causa del Señor. Primera de Corintios, el apóstol Pablo nos dice, entre los judíos me he comportado como judío para ayudar a salvarlos. Entre los que viven bajo la ley me comporté como uno de sus seguidores para ayudar a salvarlos, aunque en realidad yo no vivo bajo la ley. Cuando estuve con los que no conocen la ley, me he comportado como uno de ellos. Lo hice para ayudar a salvarlos también a ellos. Aunque en realidad yo nunca dejo de estar bajo la ley de Dios. De hecho, estoy bajo la ley de Cristo. Cuando he estado entre los que tienen dudas, me he comportado como uno de ellos para poder ayudar a salvarlos. Es decir, me he hecho de todo para todos, para que en todos modos pueda ayudar a salvar algunos. Dice Pablo, no me voy a poner en discusiones que alejen a las personas de conocerme y de conocer al Señor. Cuando hacemos eso, estamos extendiendo
misericordia. ¿Listo? Entonces, pedirle al Señor que nos ayude. Eso no quiere decir que cuando usted tenga la oportunidad de ayudar a un amigo a ver que está fallando en algo y que eso le puede afectar su relación con Dios y su relación con los demás, usted no le diga. Pero incluso, ojo, cuando nosotros exhortamos a un amigo, lo hacemos basado en el amor que le tenemos a esa persona y en el amor que sabemos que esa persona le tiene. O sea, a veces tendremos que decirle a nuestras personas cercanas, eso que estás haciendo no está bien, pero lo haremos con la base del amor que Dios le tiene y que yo le tengo. Lo sexto, valorando a las personas más que las reglas o los protocolos. Durante el primer siglo, los fariseos y los maestros de la ley estaban más preocupados de las normas del protocolo que de las personas. Por eso era que el día de reposo no se podía extender la misericordia de la sanidad, porque había que cumplir la norma. Y a veces Jesús invitaba a sus seguidores a que habían ciertas cosas sobre las cuales las personas estaban por encima de ellas. Si recuerda al paralítico que Jesús sana en reposo, a la mujer encorvada que Jesús sana en reposo. ¿Por qué? Porque a veces las personas van a ser más importantes que nuestros protocolos y nuestras normas. Que no es fácil de romper todo este tipo de cosas que tenemos en nuestra vida, no. Pero tenemos que pedirle al Señor, Señor, ayúdanos a que yo recuerde que tú me has tratado con misericordia y pueda tratar con misericordia al otro. ¿Qué necesitamos cambiar acerca de la forma en que interactuamos con nuestra familia? A veces somos duros con ellos, ¿verdad? Son con los que más duros somos, con los de nuestra casa, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para extender misericordia a nuestra familia? ¿Cómo hacemos para extender misericordia a nuestros compañeros de trabajo? ¿Cómo hacemos para extender misericordia a las personas que vemos por la calle? No es fácil extender misericordia. ¿Por qué? Porque constantemente yo tengo que recordar que Dios me ha extendido misericordia. Y nosotros tendemos a olvidar eso. Cuando ya yo no digo palabras groseras, ¿verdad? Porque en el pasado yo decía palabras groseras, pero ya ahora por la misericordia de Dios, Dios ha transformado mi mente. Yo no digo palabras groseras. ¿Cómo le extiendo misericordia a uno que todavía dice palabras groseras? Sin quererle recitar toda la Biblia. ¿Cómo hacemos para extender esa misericordia? Eso es un ejemplo sencillo. Hay muchas otras cosas. ¿Cómo hacemos nosotros para no olvidar de dónde nos ha sacado el Señor y el camino por el cual nos ha traído para poder extender la misericordia? Entonces, William Shakespeare dice, el don de la misericordia es doblemente bendecido. Bendice a quien la da y bendice a quien la recibe. Entonces, cuando yo extiendo misericordia, esa misericordia de cierta manera se devuelve. ¿Por qué? Con la vara que mides. Pero claro, yo no voy a usar mi vara, voy a usar la vara de la misericordia de Jesús. Porque voy a tratar a los demás como Jesús me ha tratado. ¿Ha tenido misericordia el Señor de nosotros? ¿Nos ha tenido paciencia? ¿Ha mostrado su bondad y su amor? ¿Nos ha consolado? ¿Nos ha enseñado? De la misma manera voy a extenderla. O sea, no como me la ha extendido otra persona, sino como me la ha extendido Jesús. Listo. Dice que de tal manera me amó, que dio a su único hijo para que muriera y yo pudiera tener vida eterna. Imagínense, así, eso van a ser nuestros niveles de misericordia. De la misma misericordia que el Padre me ha mostrado, es la misma misericordia que yo le voy a mostrar al otro. Tiene que ser un ejercicio constante porque tendemos. ¿Qué me pasaba a mí? Que yo quería medir con mi vara. Entonces, si yo te mostré compasión a ti, tú tendrías que mostrar compasión al otro. ¿Viste? Porque te voy a tratar con la misma vara. Pero resulta que no es con mi vara. Es pensando en lo que Jesús ha hecho por mí, yo lo voy a hacer con el otro. ¿Listo? Con lo que Dios ha hecho por mí, yo voy a extenderlo hacia el otro. Dios me ha tenido paciencia. Voy a ser paciente con el otro.
Dios ha tolerado muchas de mis cosas, voy a ser tolerante. ¿Por qué? Porque Dios lo ha hecho conmigo. Eso es lo que no voy a olvidar. ¿Y cómo lo voy a recordar? Todos los días con el Espíritu Santo. Señor, ayúdame a recordar que tú has sido paciente. Misericordia quiero, no sacrificios. O sea, más que el sacrificio, que mostremos misericordia. Y cada vez que nosotros mostramos misericordia, la gente da gloria al Señor. Hasta aquellos que no están tan cercanos dan gloria al Señor, porque ven en nosotros a Jesús. Entonces, nuestro llamado para hoy es eso. El Salmo 23 nos dice: el bien y la misericordia me seguirán todos los días, y en la casa del Señor moraré por largos días. O sea, el bien y la misericordia nos siguen todos los días. O sea, que todos los días usted tiene bondad y misericordia. Usted se levanta así, pone, está la misericordia y la bondad esperándonos. Pero no solo para mí, sino para cuando yo la reciba, pueda extenderla al otro. Entonces en la mañana recibimos misericordia. Nunca va a haber un día en que no haya misericordia. Todos los días de nuestra vida, nuestra existencia en la tierra, hasta que Cristo venga por nosotros, usted y yo vamos a experimentar misericordia. O sea, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, ¿no? O sea, no es porque seamos, mejor dicho, ángeles y qué bondad, no. Piense en su mañana de hoy. Si le pasaran una factura por sus pensamientos de hoy, por sus enojos de hoy, por lo que ha pasado hoy en la mañana, ¿cuántos no pasarían el test? Que diga, Señor, hoy ya cogí 3 rabias, ya pensé mal, o sea, ¿qué? Pero la palabra de Dios nos dice que por su misericordia no hemos sido consumidos. Quiere decir que hoy recibimos misericordia, hoy Dios nos mostró su amor, hoy se derramó sobre nosotros para que nosotros podamos hacer lo mismo. Siempre va a estar disponible. Entonces, como hemos sido tratados con misericordia, usted y yo vamos a extender la misma vara. Con la misma vara que hemos sido medidos, con esa misma vara vamos a medir a otros. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. ¿Está conmigo, Señor? Si me cuesta ser misericordioso, porque a veces otras personas no lo han sido conmigo. Ojo, otras personas tal vez no han sido misericordiosos con nosotros. Pero usted no va a recordar lo que otras personas han hecho. Va a recordar lo que Jesús ha hecho. No lo que otra persona ha hecho, porque en lo posible algunas personas habremos enfrentado el no recibir misericordia de personas. Pero hoy usted y yo vamos a recordar que la hemos recibido de Dios. Él ha tenido misericordia de nosotros. Entonces, como ha tenido misericordia de nosotros, vamos a poder tener misericordia. Vamos a pensar en el otro, vamos a decir, sé que todavía no está allí donde debería, pero el Señor va a ser paciente con esa persona. La invitación a ser pacientes con los de nuestra casa. Pacientes con los de nuestra casa. Pacientes con nuestros compañeros de trabajo. Es que no son tan eficientes. No, vamos a extenderle la misericordia, porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Entonces, usted hoy vamos a decir, Señor, revísteme de misericordia. Y esta semana que tenemos esta actividad de amor en acción, dígale, Señor, revísteme de misericordia, yo quiero ir allá. Vayamos al cerro, vayamos allá y digámosle al Señor, Señor, ayúdame a poder recordar la misericordia que has tenido conmigo para yo poder tener misericordia con el otro. Me encanta porque la palabra de Dios dice que nos muestra la misericordia como este amor hacia los vulnerables, como este amor hacia el frágil, hacia el necesitado. Cuando tú y yo nos vemos así, o sea, cuando nos vemos como el frágil, como el necesitado, como el vulnerable, recibimos la misericordia de Dios. Y vemos al otro como frágil, como necesitado, como vulnerable, vamos a ser capaces de extenderle la misericordia de Dios. Si solo vemos la maldad del otro, va a ser muy difícil que le extendamos misericordia. Tenemos que verlo como Dios los ha visto, frágiles, necesitados y vulnerables, porque así nos ha visto a nosotros, ¿no? Porque algunos
necesitamos abundante misericordia todos los días para estar de pie. Te quiero invitarlos a que hoy podamos pedirle al Señor que nos ayude. Y usted va a recordar, si tiene que recordar una cosa hoy, recuerde, misericordia quiere el Señor, no sacrificios. Misericordia quiere el Señor, listo. Que usted pueda decir, Señor, dame un corazón lleno de misericordia, dame un corazón lleno de bondad, Señor. Que yo pueda tratar a mis semejantes como tú lo harías, Señor. Ayúdame a tratar a los otros como tú quieres que yo los trate, Señor. Ayúdame a tratarlos como tú me has tratado a mí. Gracias por la paciencia que me has tenido, Señor. Gracias porque he fallado muchas veces, pero tú has venido a mi encuentro. Gracias porque me lavaste con la sangre de tu Hijo precioso, porque me has dado una nueva oportunidad, Señor. Muchas veces di la espalda, Señor, pero me volviste a llamar. Volviste a tocar a mi puerta, Jesús, y te sentaste conmigo, cenaste conmigo, me has lavado, me has limpiado, Señor. Gracias, gracias por esa misericordia infinita que me has mostrado, Señor. Gracias porque no soy digno de que entres en mi casa, pero decidiste habitar en mi corazón. A pesar de que no era digno, Señor, de tu presencia, me la has dado. Me has concedido el don de la vida eterna. Gracias porque a pesar de mis fallas, de mis equivocaciones, de mi carácter sin transformar, me has amado a pesar de, Señor. Y me has dado un lugar en tu mesa. Has servido tu pan, has servido tu vino, Señor, para mí. Gracias. Hoy te pido, Jesús, que me ayudes a extender misericordia, que me ayudes a ser paciente, Señor, que me ayudes a ser tolerante, flexible, Señor. Dame ese corazón, dame esa capacidad de aceptar que los demás no son como yo. Ayúdanos, Jesús, a verlos como tú los ves, a ver a mi prójimo como tú lo ves y como me has visto a mí, Señor. Ayúdame, Jesús, a ser bondadoso, porque todo aquel, Señor, que desea ser generoso va a encontrar una oportunidad. Ayúdame a hacerlo, Señor. Ayúdame a llorar con los que lloran y alegrarme con los que se alegran, Señor. A ser un colaborador del reino de los cielos en la tierra. Ayúdame, Señor, a extender el perdón a aquellos que me han herido, a pasar por alto la ofensa. Ayúdanos, Señor. Fortalece nuestro corazón hoy, Padre, para que yo pueda construir puentes, para que me pueda olvidar de tener la razón siempre, Jesús. Ayúdame a morir al deseo de tener la razón y escoger darte gloria a ti, Dios, en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a reconocer que mi prójimo es más importante que un protocolo. Que mi prójimo, Señor, es lo que me has puesto para que tu amor reine en la tierra, Señor. Porque en esto conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Gracias, Señor, porque podemos tener la confianza de que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Porque yo hoy sé que Jesús vive en mí y porque tú vives en mí tengo la capacidad de extender misericordia. Gracias, Jesús. Te pedimos que esta semana, Señor, nos den la oportunidad de ser tus manos en la tierra. Que hoy recuerde, Señor, de dónde me sacaste y por dónde me has traído. Que no olvide este camino de amor, de fidelidad, de misericordia, de gracia, por el que me has traído, Señor, para que pueda de alguna manera hacerlo con el otro. Te amamos, Jesús. Gracias por tu vara de misericordia hacia mi vida. Gracias, Señor. Creemos, Padre, que día a día, Señor, tu bondad y tu misericordia están sobre nuestra vida. Tu bondad y tu misericordia nos envuelven. Gracias por siempre darnos una nueva oportunidad. Nos alegramos de saber
que Dios está con nosotros y es por nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que en cada circunstancia que experimentamos, tu misericordia está a nuestro favor. Porque eres ese Dios bueno. Gracias, Señor, porque tú no eres injusto para olvidar el amor que hemos mostrado por tu pueblo. Y gracias, Señor, porque hoy nos enseñas cómo hacerlo. Y creemos que cada vez que extendemos misericordia, damos gloria y honra a tu nombre, Jesús. Gracias porque este pueblo, Señor, es un pueblo que ha decidido seguirte, Jesús, que ha decidido ser como tú eres, Padre. Te honramos, Jesús, y te pedimos la fuerza, la templanza, el carácter para seguirte, Señor, para confiar en tu bondad y confiar en tu gran amor y saber, Señor, que somos una lámpara que se pone encima de la mesa para que tu luz, Cristo, disipe toda tiniebla a nuestro alrededor. Hoy creemos, Señor, que extendiendo tu misericordia en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en cada lugar donde tú nos pongas, Señor, allí vamos a ver tu gloria, Señor. Te clamamos por esas personas difíciles que nos cuesta, Señor. Te pedimos que nos des más amor, que nos recuerdes, Señor, extender mayor gracia como la que nosotros recibimos de ti. Te bendecimos y damos toda la gloria y toda la honra a ti, Jesús. Prepáranos y equípanos para ser, Señor, tus manos en la tierra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga.